Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a retomar lo que habíamos estado viendo acerca de las fórmulas y las funciones. Vieron que la semana pasada les compartí un material, más que nada enfocado en lo que es la sintaxis de las funciones. Esto quiere decir de qué manera se deben escribir e ingresar las funciones en la hoja de cálculo. Más que nada porque si no lo ingresamos de una forma determinada, el cálculo nos va a arrojar algún error o algún tipo de desvío. En el caso de hoy verán en pantalla, tenemos una tabla que dice día, mes, año y apellido y nombre. Eso se debe a que vamos a estar trabajando con dos tipos de funciones particulares. Una es la de fecha. Dentro de la función fecha hay varias opciones. Hoy vamos a trabajar una en particular. Y también vamos a ver una función de texto. En este caso, dentro de las funciones de texto también hay distintas clases o tipos. En la clase de hoy vamos a ver la que se llama concatenar. Para ello armé este cuadro a modo de ejemplo. Les pido que por favor presten atención, ya que luego van a encontrar en Classroom, en la parte de tu trabajo, un archivo similar para poder hacer una tarea para entregar. Bien, aquí como entonces ven en el cuadro vamos a enfocarnos en las primeras tres columnas. Tenemos el día, el mes y el año. Supongamos que estamos armando una tabla donde estos datos hacen referencia a la fecha de nacimiento de las personas. Entonces, para algunas funciones o para algunas utilidades nos va a servir tener separado el día, el mes y el año. Pero si solamente, por ejemplo, es una tabla de datos y que queramos tener todo en una misma columna, vamos a necesitar juntar estos datos de alguna manera. Aquí porque, bueno, supongamos son poquitos, pero supongamos que tenemos una lista de 1000 personas, 2000, 5000, 10000. Ahí ya hacerlo uno a uno es como algo más complicado, más complejo. Para ello están las funciones que nos van a simplificar esta tarea. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí en la columna F, vamos a probar la función de fecha entonces. Recuerden que todas las fórmulas y todas las funciones comienzan con el signo igual, ya que de lo contrario la hoja de cálculo no lo toma como una fórmula o función. Bien, una vez que ponemos el igual, en este caso ponemos fecha, que es el nombre de la función. Esto ya es parte de la sintaxis que habíamos visto la semana pasada. Y luego abrimos lo que es paréntesis. En este caso en particular, en las hojas de cálculos de Google Drive, vamos a tener que seleccionar en primera instancia el año. Entonces tenemos igual, fecha, paréntesis y seleccionamos la celda que contiene al año. Luego vamos a separar ese argumento con la coma en este caso y vamos a seleccionar lo que es el mes. Volvemos a separar con la coma este otro argumento y seleccionamos lo que es el día. Allí ya tenemos entonces el nombre de la función y los tres argumentos que vamos a estar utilizando. Entonces procedemos a cerrar el paréntesis y a aceptar desde aquí. Bien, ven que aquí me dio un error que dice name, como que no reconoce el nombre de la fórmula. Y esto se puede deber a que este teléfono está en inglés, entonces no va a reconocer lo que pongamos como comando en español. Entonces, en vez de fecha en español, vamos a probar con date y vamos a aceptar. Ahí sí ya nos reconoce lo que es esta fórmula y nos arroja el formato de la fecha, que es 12 de agosto de 1998, que son los mismos datos que tenemos aquí. Entonces, recuerden, esperen que vamos a centrar este dato. La sintaxis o la forma de escritura de esta función es igual date si el dispositivo está en inglés, paréntesis, la celda del año, la celda del mes y la celda del día. Y cerramos paréntesis. Si el dispositivo es español o está en idioma español, en lugar de date iría fecha
igual fecha y el resto de la sintaxis quedaría de la misma manera. Bien, entonces como habíamos dicho, aquí lo que podríamos hacer es escribir uno por uno esta función para que nos agrupe esta fecha, pero digamos ahí podríamos decir, ¿y cuál es la diferencia que yo escriba de forma manual uno a uno? Digamos, no nos ahorraría tanto trabajo. Pero este aquí que se puede copiar esta función y pegarla para que nos haga el resto de las fechas de manera automática. Para ello vamos a mantener presionada esta celda. Una vez que nos aparece este menú, vamos a poner copiar. Una vez que nos copió, vamos a seleccionar el resto de la celda donde nosotros queremos pegar esa función para que también nos haga el cálculo de las fechas. Una vez que las seleccionamos todas, mantenemos presionado, nos aparece este otro menú emergente y ponemos pegar. Y allí vemos que nos pegó, pero no esta fecha del 12 de agosto, sino que directamente nos calculó las fechas que teníamos aquí adelante. Por ejemplo, esta, vamos a hacer zoom para que se vea, 19 de noviembre del 2008, 19 del 11 del 2008. Y como verán, aquí cambió la referencia de las celdas de donde toma esos datos, o en este caso esos argumentos, para la función. Bien, esta es como una primera parte de lo que vamos a ver hoy. Ahora vamos a ver una función que hace una operación de manera similar, pero no está vinculada a fechas, sino que a textos. En este caso, al apellido y nombre. Para algunas cuestiones es importante tener separado el apellido y el nombre. En otros casos nos es indistinto y podemos tener todo en una misma columna. Si ese fuera el caso y nosotros quisiéramos agrupar el apellido y nombre para que nos ocupe una sola columna, está esta otra función que vamos a ver que se llama concatenar. Para ello nos paramos, por ejemplo, en la columna de al lado o en la cual quisiéramos ingresar ese dato y vamos a poner otra vez en la barra de texto o de fórmula el signo igual, porque recuerden siempre que el signo igual nos va a determinar que estamos hablando de una fórmula o función. De lo contrario, la hoja de cálculo no lo va a interpretar de esa manera. Entonces ponemos el igual y aquí escribimos concat. En el caso de que el dispositivo esté en español sería concatenar. Y vemos que se nos abrió el paréntesis y vamos a seleccionar el primer dato. Supongamos que quisiéramos primero tener el apellido. Entonces seleccionamos esta celda del apellido. Ya ahí se nos agregó una coma que nos separa este dato. Y vamos a agregar la celda del nombre ahí arriba. Así nos debería quedar González Lucas. Cerramos paréntesis, vamos en aceptar aquí y vemos que ya aquí arriba nos unió el apellido y el nombre. Bien, vamos a repasar entonces cómo es el concatenar. Recuerden, si el dispositivo está en inglés, pueden poner concat. Caso contrario, es concatenar. Si está en español o lo modifica en español. Bien, entonces es concat. Dijimos primero el apellido, seleccionamos la celda del apellido, ponemos coma y seleccionamos la celda del nombre. Una vez que ya ingresamos ambas celdas, ambos argumentos de nuestra función, presionamos aquí en aceptar y nos vuelve a arrojar, como habíamos visto, ya unido el apellido y el nombre. Aquí lo mismo, podemos copiar esta función manteniendo presionada la celda. Nos aparece este menú, ponemos copiar, seleccionamos la celda donde quisiéramos pegar esa función, mantenemos presionados, pegamos y ahí vemos que nos aparecen el resto de los apellidos con su nombre. De esta manera entonces pasamos de tener un cuadro con 5 columnas a un cuadro que contiene la misma información pero en 2 columnas. Bien, como les comentaba al inicio, van a encontrar en Classroom una actividad con un cuadro similar a este, con datos de fechas y de apellidos y nombres. Y lo que hay que hacer es poder unificar de esta manera las fechas y los apellidos y nombres utilizando estas dos funciones. La de fecha o date y la de concatenar o concat,
dependiendo el idioma del dispositivo. Bueno, cualquier inquietud, igualmente a medida que lo van probando y van haciendo la actividad, me pueden escribir y estamos en contacto. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias.